Domingo de Pascua, ciclo A, 5 de abril del 2026. Juan capítulo 20, versículos 1 al 9. En el primer punto meditamos. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Como sabemos, el primer día de la semana no era el lunes, sino el domingo, pues en aquel tiempo el sábado, el séptimo día de la semana, fue el día en el cual Dios descansó después de la obra de la creación. Ahora, el domingo, el octavo día, es el día de la segunda creación, significa la eternidad, pues Jesús con su muerte y resurrección hizo posible vencer nuestra muerte para poder vivir para siempre. El hombre, el domingo, es el día del reposo en el Señor, que nos recuerda nuestro destino eterno, día que se santifica con la celebración del misterio pascual y que se manifiesta mediante la caridad con la familia y con los demás. En el Antiguo Testamento, el día del sábado, tenían que descansar hasta el esclavo y el animal. Hoy en día, lamentablemente, en domingo, muchos trabajan y se exponen a irse olvidando de la centralidad del misterio de Dios en Cristo, de la necesidad de alabarlo, agradecerle y suplicarle en la iglesia, de alimentarse de la palabra de Dios, de la Eucaristía y de la comunidad de fe y de amor fraterno. María Magdalena representa ese amor diligente por el Señor. Ella no podía vivir sin Él y por eso se levanta temprano para ir a buscarlo donde cree que está. Sin embargo, encuentra el sepulcro abierto, pero no al Señor. Podemos imaginar el gran susto de esta mujer, pues no encuentra una explicación a lo que está viendo. Ella va inmediatamente a informar a la iglesia, a Pedro y a Juan. Les dice que se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor y que no saben dónde esté. No lograba dar otra explicación en sus límites humanos. Señor Jesús, danos la gracia de amarte cada día más, para que, como María Magdalena, te busquemos siempre con diligencia y para que, con la ayuda de la Iglesia, Sacramento Universal de Salvación, podamos con fe y gozo encontrarte vivo y verdadero ahí donde estás en realidad, en la Eucaristía, en tu palabra, en la oración íntima, personal y comunitaria, en el servicio a nuestros hermanos y hermanas necesitados y que sufren, así como en todo lugar y circunstancia de nuestra vida cotidiana. En el segundo punto meditamos. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Imaginemos la escena cuando los dos apóstoles corren al sepulcro. Juan corre más rápidamente que Pedro, pues es más joven y representa el amor. El discípulo amado alcanzó a ver las vendas en el suelo, pero no quiso entrar para darle la preferencia a Pedro, la autoridad que debe constatar los hechos antes que nadie. Espíritu Santo, alma de la Iglesia, danos la gracia para caminar juntos como Iglesia al encuentro del Dios vivo en fiel y gozosa obediencia al Papa, sucesor de Pedro, y con ese fiel amor joánico que busca y encuentra al amigo íntimo, sobre todo en medio de las duras pruebas de fe. En el tercer punto meditamos. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Pedro, al entrar en el sepulcro, vio las vendas y el sudario enrollado en un lugar aparte. El hecho de que Juan entró después para ver, creer, nos hace pensar
en lo que es la fe de la Iglesia, es decir, ver las cosas, pero no al Señor y sin embargo creer que Él vive. Esa era entonces una fe incipiente, pues aún no habían comprendido lo que decía la Escritura, que Él debía resucitar de entre los muertos. Después de Pentecostés, la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo Pedro, tomando la palabra, dijo: Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su nombre. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, saca las consecuencias del anuncio querigmático para la vida de todo bautizado. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. María, Madre de Dios y de la Iglesia, tú que fuiste la primera en ver a Cristo resucitado, aumenta nuestra fe en Él para que siempre vivamos orientados hacia la mayor gloria de Dios, en la esperanza de poseer los bienes prometidos y en la caridad ardiente y concreta para llegar al cielo, que ya desde ahora podamos vivir en el gozo de la resurrección, dando los frutos de una vida santa. Amén.